Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con el cuarto y quinto año de secundaria, el curso de anatomía. Estamos en el módulo 3, tema número 3. El tema se llama Reino Plantae y vamos a hacer la parte de tipo de plantas, ¿sí? Vamos a ampliar un poco el tema anterior. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Bien, chicos, entonces estábamos en analizar más a fondo, ¿verdad? Ya vimos la parte de biología, donde era la parte más significativa en lo que son números, en lo que son características, pero ahora lo vamos a detallar más a fondo, sobre todo las partes físicas, ¿no? Para que ustedes conozcan las estructuras y las variables, las diferencias que hay entre todos estos tipos de plantas, ¿no? Es importante para que ustedes sepan mucho más a detalle cómo son cada una de estas plantas, ¿no? Bien, entonces, haciendo repaso también, vamos a empezar, ¿no? Bien, el reino Plantae era un reino superior a lo que eran las algas, ¿verdad? Las algas eran unas estructuras que sus células tenían, no tenían núcleo, ¿verdad? No tenían núcleo las células de las algas. Sin embargo, el reino Plantae, todos sus organismos van a poseer núcleo, ¿sí? Esto las convierte en poseedoras de células eucariotas, ¿sí? Poseedoras de células eucariotas. Mientras que los musgos, mientras que las algas tienen células procariotas, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre las plantas y lo que serían las algas, ¿sí? Bien, otra característica importante era que las plantas tienen, bueno, todas son pluricelulares, ¿sí? No existe ninguna planta unicelular, ¿ya? ¿Qué más? Está formada por unas 260.000 especies conocidas de musgos, hepáticas, helechos, plantas herbáceas, leñosas, arbustos, trepadoras y otras formas de vida, ¿no? Que cubren la tierra y que también viven en el agua. Entonces vamos a ver cada una de estas para que ustedes las conozcan, ¿ya? Primero vamos a ver los musgos. A ver, musgos y hepáticas. Ambos están puestos en la misma línea, por así decirlo, ¿no? Son plantas bien pequeñitas que van a estar en el suelo y en un lugar con bastante humedad, ¿sí? Son ese tipo de plantas muy pequeñitas. Ahora vamos a ver el musgo más a detalle, ¿no? Vean, las plantas del tipo musgo son pequeñitas, no tienen hojas como los árboles que conocemos, ¿sí? Sino que son hojas un poco filamentosas, ¿no? Filamentosas, pero a la vez cortas, las cuales van a tapizar. Ellas ahorita, estos musgos están encima de unas rocas, ¿vean? Encima de las rocas, y bueno, en esta superficie hay bastante humedad, ¿no? Los musgos son muy bonitos a la vista, forman así como un tapiz, ¿no? Un terciopelo más detallado, ¿no? Y bueno, estos son los musgos. Se reproducen mediante las esporas, ¿no? No van a presentar flores, son especies, es una especie de planta que no presenta flores. Ya veamos. Las plantas hepáticas son las siguientes. A ver, permítanme un ratito. Listo. Las plantas hepáticas son así porque, bueno, tienen aparente forma de hígado. No sé por qué le han puesto ese nombre, pero bueno, aparente forma de hígado. Y bueno, son las hojas mucho más anchas. Son hojas anchas que lo que presentan también es un color brillante y que también viven en zonas bastante húmedas, ¿sí? No tienen una forma definida las hojas, por eso las agrupamos aquí. Ya tienen un brillo, un bonito brillo, ¿no? No sé cómo describirlas, parece que están mojadas, pero son así las plantas, ¿no? A diferencia del musgo, que parece un terciopelo, ¿ya? Las plantas hepáticas igual.
se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿sí? Generalmente, y también están abundantes en lugares que tienen bastante agua, ¿no? Ambas plantas se encuentran en lugares bastante húmedos, ¿sí? Musgos y hepáticas. Musgo es un terciopelo, hepáticas son hojas muy brillantes y grandes, ¿no? Al decir grandes, al decir hojas grandes, no son más que en comparación al musgo, ¿sí? Si el musgo midiera más o menos 2 milímetros de alto o 3 milímetros de alto cada hoja, en las hepáticas medirán de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Más o menos. A ver, si no, nos ayudamos con esto, ¿no? Para que me entiendan mejor. El musgo tiene unos 3 milímetros de alto cada tallito, cada hojita, mientras que las hepáticas van a tener 1 centímetro más o menos, ¿ya? 1 centímetro de diámetro. No son gigantes tampoco, ¿no? Son pequeñitas, pero les decimos grandes en comparación al musgo, ¿ya? Acá serían 2 milímetros aproximadamente. ¿Listo? Entonces ya hicimos los musgos y las hepáticas, ¿sí? Vamos a ver ahora los helechos. ¿Cuáles son? No, helechos hay que dejarlo al final, ya que son plantas extrañas, no son conocidas como plantas normales, sino plantas un poco extrañas. Vamos a plantas herbáceas, leñosas y arbustos, ¿ya? Plantas herbáceas, leñosas y arbustos. Ahí están. Plantas herbáceas, o si no, hierbas, ¿sí? Plantas arbustivas, o si no, arbustos. Y bueno, planta leñosa o un árbol, ¿no? Entonces acá le decimos plantas herbáceas. Plantas herbáceas. Las plantas herbáceas no miden más de 40-50 centímetros, ¿sí? Ese es su tope de crecimiento máximo y generalmente son verdes, ¿no? Plantas herbáceas. Herbáceas, tilde, plantas arbustivas. En este caso vimos que los arbustos son parecidos a los árboles, ¿sí? Son muy parecidos a los árboles, pero que su tamaño de un arbusto más o menos llega a los 2 a 3 metros, ¿sí? 3 metros como máximo. Cuando una planta crece más de 3 metros se le llama árbol o planta leñosa. Es otra característica, ¿ya? Si pueden anotarlo porque es importante, eso deben saber. Planta leñosa. La planta arbustiva, esta de acá, la planta arbustiva que crece 3 metros, siempre sus ramas, sus tallos van a ser flexibles, ¿sí? Se van a poder doblar. Ese es un arbusto. Mientras que una planta leñosa, sus troncos o sus ramas no se van a poder doblar, van a estar muy duros. Y si los queremos doblar, se van a quebrar, se van a partir, ¿ya? Las plantas herbáceas generalmente no tienen parte de corteza, no tienen lignina, ¿no? Ese es el que le da la dureza al árbol, ¿no? La lignina. La hierba no tiene lignina, mejor lo escribo, ¿ya? Las hierbas, las plantas herbáceas, no van a tener lignina, ¿ya? No van a tener lignina. Las plantas arbustivas van a tener más o menos lignina, ¿sí? Más o menos lignina, mientras que las plantas leñosas van a tener mucha lignina, ¿ya? Doble más, que significa mucha lignina, y las hierbas no tienen lignina, ¿no? Ponemos ahí vacío, no tiene. Las plantas arbustivas tienen más o menos una cantidad más o menos de lignina, y las plantas leñosas tienen bastante lignina, ¿ya? Lignina. Listo, ya hicimos entonces musgos, hepáticas, plantas herbáceas, leñosas, arbustos. Ahora vamos a ver las plantas trepadoras,
¿ya? Plantas trepadoras. Ahora vamos a ver. Bueno, están los helechos. Si no hacemos las plantas trepadoras primero. Bien, las plantas trepadoras tienen unas características interesantes. Son plantas con hojas, tienen color verde. Hay diferentes tonos de verde, como están mirando, ¿sí? A este le podemos llamar clorofila A. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Y esta es clorofila B. Vean la gran diferencia. Pero bueno, vamos a ver las plantas trepadoras, lo más interesante. Estas plantas trepadoras van a emitir tallos flexibles, ¿no? Como los arbustos. Pero que en el tallo les van a salir raíces, ¿sí? Que van a servir a la planta para que se fijen, ¿no? a la pared. En esta pared de la izquierda, en este lado, ¿vean? Esta hiedra se está pegando, está poco a poco poblando esta pared, ¿no? Y justamente las raíces, ese tipo de raíces, están haciendo posible esto, ¿no? Se trepan ahí, se adhieren fuertemente, ¿ya? Esas raíces se llaman raíces adventicias, ¿ya? Ojo, tal vez ven en su examen. Raíces adventicias. Raíces adventicias. Vamos a ver. Raíces adventicias, ¿ya? Esas raíces adventicias van a hacer posible de que las plantas estén pegadas ahí, ¿no? ¿Qué más? Estas generalmente son hiedras, hay de varios tipos, hay hiedras, como les dicen, de tallo delgado, de tallo grueso. Hay también enredaderas, ¿sí? En el caso de las enredaderas no van a tener muchas raíces adventicias, ¿sí? A veces ni siquiera tienen raíces adventicias, ya que ellas se enrollan, ¿no? Se enrollan a diferentes cosas, por ejemplo un poste, por ejemplo un tendedero, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver los helechos, ¿sí? Ya hemos visto las plantas trepadoras, ahora sí veamos los helechos. Estos helechos generalmente sirven para adornar las casas, ¿no? Son plantas que todo el año están verdes, ¿sí? Todo el año están verdes. No son plantas normales, ya que no van a tener la característica igual, ¿no? que las plantas. Por eso lo hemos hecho el último, ¿sí? Ellos van a tener una raíz bien finita y van a tener, bueno, veamos cómo es una planta primero, ¿ya? Una planta normal tiene su raíz principal. De esta raíz principal salen varias secundarias, ¿no? Algo así. En el caso de los helechos, la raíz es superficial, muy superficial y fina. Vamos a llamar, esta es una planta normal y este es un helecho, ¿ya? Helecho. La planta normal tiene un tallo, ¿sí? Generalmente tiene un tallo y tiene ramas, ¿sí? De cada rama salen una o dos ramas chiquitas, de cada una chiquita salen a veces dos y así, ¿no? Esa es una planta normal, ¿ya? En cambio el helecho tiene solamente filamentos, ¿ya? Y de cada filamento no salen ramas, salen de frente las hojas, ¿sí? Como estamos viendo en esta imagen de acá, ¿ya? Este es supuestamente su tallo, pero no se llama tallo, sino se llama raquis, ¿ya? Raquis.
Y este raquis, bueno, del centro de la planta salen bastantes raquis, y en el raquis ahí mismo se posan lo que serían las hojas. Bueno, pero no se llaman hojas, ya no se llaman hojas, sino que se llaman foliolos, ¿verdad? Los foliolos, acá están los foliolos, ¿verdad? Muy grandes, muy separados, pero no son hojas, ya no se llaman hojas. Después tenemos ya esta es la estructura. En cambio la planta tiene su tallo, tiene su rama, y después de la rama tiene hojas, ¿verdad? Hojas. Entonces los helechos son muy diferentes a una planta cualquiera, ¿sí? Muy diferentes. Hay otra diferencia importante en los helechos. ¿Cómo se reproducen si no tienen flores? Los helechos, escribamos mejor, no tienen flores. Nunca van a tener flores. Y si no tienen flores, no van a tener semillas, ¿sí? Las flores van a dar origen a la semilla. Entonces, ¿cómo se van a reproducir estos helechos? ¿Cómo es su forma de reproducción? Es mediante esporas. ¿Ya? Los helechos o los foliolos se reproducen mediante esporas, ¿sí? Eso estábamos viendo en la clase de la hora anterior, ¿no? Las esporas. Y justamente estas esporas están en el foliolo, pero en la parte posterior, ¿sí? En los foliolos de la parte posterior, o sea, en las mismas hojas se fabrican las esporas. Vean, todas estas son los foliolos, pero de la parte de atrás, ¿ya? Y no son semillas, no son semillitas, sino son esporas. Si tú sacas una de estas bolitas, aparentes bolitas, dentro van a tener un polvillo café, ¿sí? Ese polvillo café son las esporas, ¿sí? Bien, entonces esa es una gran diferencia entre las plantas y los helechos. Por eso los pusimos al final, bueno, separados, ¿no? Bien, entonces ya les dije también, ¿no?, cómo se reproducía. Por ejemplo, para que haya una reproducción entre helechos, necesariamente necesitan dos tipos diferentes de plantas. Esta es la planta número 1 y digamos que esta sea la planta número 2, ¿ya? El helecho 1, el helecho 2. Entonces del foliolo del helecho 1 va a salir una espora, ¿sí? Seleccionamos una espora, la bota el helecho al suelo, cae al suelo y está ahí, ¿no? Después el helecho número 2 libera otra espora y cae al suelo pegado al helecho número 1, ¿sí? Caen juntas, hay temperatura y humedad y las dos van a intercambiar sus genes, ¿sí? De esas dos se van a unir, ¿sí? Se van a unir y van a dar origen a lo que sería primero a la raíz, ¿sí?, a unas raicillas bastante finas, y segundo van a dar origen a un brotecito, ¿sí? Nace así el helecho enrollado, ¿sí? Una vez que sale esto de acá, que es la base del raquis, poco a poco desde la puntita van creciendo los foliolos, ¿sí? Van creciendo los foliolos y cuando ya no hay espacio para que crezca más, se va enderezando. A ver, otra vez escribamos acá. Esta es la superficie de la tierra, ¿sí? Tierra. Ahí tenía la raíz bien finita. Y esto que estaba enrolladito se empieza a levantar, ¿sí? Se empieza a levantar y ahí están los foliolos, ¿sí?, como ustedes los conocen. Hay uno, otro y así, ¿no? Así van a ir llenando todo el raquis del helecho, ¿sí? Y así como van a haber varios, ¿no? Varios raquis.
uno para acá, otro para acá, y vamos a tener lo que conocemos como el lecho, ¿no? Cuando vayan creciendo, ¿sí? Y de esta manera es la reproducción del helecho. No es igual que una planta normal, ¿no? La planta normal, ¿qué hace? Emite una flor, ¿sí? De esta flor viene una abejita, la poliniza y de ahí sale un fruto. Bueno, en este caso daría una manzana, ¿no? Este es un arbolito parecido, digamos que de una manzana, y dentro de la manzana están las semillas, ¿no? Cada una de estas semillas las sembramos solita en un recipiente y sale, ¿no? La plantita. Sale la plantita y tenemos ahí, ¿no? Nuestra nueva planta de manzana. Los arbustos igual también tienen sus flores, ¿sí? Las florcitas, igual el mismo método. Las plantas herbáceas también, la mayoría también tiene flores, ¿no? Tienen unas florcitas, salen así, ¿no? Y listo. Entonces todos son bien parecidos menos los helechos. Entonces ya hicimos musgos, hepáticas, helechos, plantas herbáceas. Recuerden 3 metros, ¿verdad? Como máximo. Las plantas leñosas, ellas ya tienen más de 3 metros y medio, ¿no? Hasta arriba hay plantas de 50 metros, árboles de 50, 20, ¿sí? Muy altos. Arbustos, igual vimos que, perdón, las plantas herbáceas miden 50 centímetros, no 3 metros. Vamos a borrar esto. Me equivoqué con las otras plantas. Plantas herbáceas miden más o menos de 40 a 50 centímetros de alto. ¿Ya? 40 a 50 centímetros de alto. Las plantas leñosas o los árboles miden más de 3.5 metros de alto hasta arriba, ¿no? Y los arbustos son los que miden de 3 metros, máximo 3 metros, ¿no? 3 metros, 3 metros y medio. ¿Listo? Como máximo. Las plantas trepadoras son las que les dije, ¿no? Las que van a tener raíces adventicias, ¿sí? Raíces adventicias son las que vimos, ¿no? Las hiedras. Ahí están, ¿no? Raíces adventicias son las hiedras que se fijan a superficies rugosas. Listo. Entonces vamos a ver los musgos. ¿Se acuerdan? Tienen de 2 a 3 milímetros de alto cada plantita, cada hojita, mientras que las hepáticas máximo su diámetro va a ser de 1 centímetro, ¿no? Aproximadamente. Listo. Son plantas de humedad, ambas, ¿no? El musgo parece un terciopelo, mientras que la hepática, bueno, parece unas plantas mojadas, ¿no? Listo. Entonces vamos a la siguiente parte, ¿no? Las plantas acuáticas son muy diferentes a todas las anteriores que hemos visto, ¿no? Las plantas acuáticas bien van a vivir encima del agua o bien van a vivir debajo del agua, ¿sí? Las más conocidas son las que viven encima del agua, ¿no? Acá tenemos una lechuga de agua, ¿sí? Esta se llama lechuga de agua. Es una planta descontaminante, ¿sí? En sus raíces se almacenan varias sustancias contaminantes. Después tenemos plantas flotantes como esta de aquí, que se llama la lenteja de agua, ¿sí? La lenteja de agua son plantas pequeñitas que tienen de 3 a 4 foliolos también, ¿no? De 3 a 4 hojitas, ¿sí? Son bien pequeñitas, bueno, y sirven de alimento a algunos animalitos, ¿no? Como los peces. Después tenemos a otras plantas flotantes como los nenúfares, ¿sí? Los nenúfares son estos de aquí. Los nenúfar paran flotando y bueno, almacenan gran cantidad de aire, ¿no? De oxígeno. Pueden formar parte así de un lago, ¿no? De un río, de una parte de agua más o menos estancada, ¿sí? Después tenemos a la flor de loto, ¿sí? Esta es la flor de loto.
La flor de loto es una planta muy interesante porque bueno, es una de las plantas que no se ensucia fácilmente con alguna con el barro, ¿no? Esta flor de loto se la encuentra en los pantanos, ¿sí? Los pantanos son zonas de agua estancada donde casi no hay vida. Es un fango, es un lodo que huele feo, es un lugar que no tiene oxígeno, ¿verdad? Mientras que la flor de loto puede vivir ahí, ¿sí? Es una planta muy bonita, entre tanta entre tanta entre tanto fango, barro, todo eso, ¿no? Feo que está por ahí. Es una de las plantas más que más historia tiene, ¿no? La flor de loto. Sus hojas también no se llegan a ensuciar con este fango, con este barro, ¿sí? ¿Por qué? Gracias a que sus hojas tienen, digamos que esta sea la hoja, esta hoja tiene micro pelitos, micro vellos, y estos vellos hacen una cubierta aislante. La aísla tanto el agua como el fango, como la tierra, como la suciedad, ¿sí? Si tú le echas tierra o fango a esta hoja, el fango se va a caer, ¿no? Se va a deslizar y se va a caer al piso. Este sistema de aislamiento, perdón, este sistema de aislamiento de agua ha sido utilizado por algunas empresas, ¿no? Ustedes tal vez han escuchado de esos polos que les echan diferentes sustancias como grasa, les echan barro, les echan agua azucarada, dulce, no sé, y toda esta suciedad resbala, ¿no? Es de esta planta han sacado ese sistema, ¿no? Este sistema de aislamiento, ¿no? Que le dicen sistema hidrofóbico también, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Todo lo que tenemos en tecnología siempre va a tener un origen natural, un origen, en este caso, es de una planta, ¿sí? Después tenemos, bueno, las plantas acuáticas, ¿no? Las plantas acuáticas sumergibles, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? Unas cuantas plantitas, ¿no? Son un poco más desconocidas por nosotros, pero bueno, también viven debajo del agua y no forman un tallo, ¿no? No forman un tallo duro o grueso, sino que sus hojas almacenan oxígeno, ¿sí? Las vacuolas, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Las vacuolas almacenan el oxígeno, el aire, para que estas plantas, en vez de que han visto, ¿no? Las burbujas siempre se van hacia arriba, ¿sí? Las burbujas siempre van a irse hacia arriba, entonces como ellas almacenan el aire, se mantienen erguidas, se mantienen levantadas. Si estas plantas las sacamos al aire, van a doblarse, ¿no? Van a caerse así, ¿sí? Es gracias al aire que tienen que se mantienen erguidas, levantadas. ¿Listo? Plantas acuáticas. Entonces vamos a ver que hay plantas terrestres, ¿sí? Las plantas terrestres vendrían a ser de las que están del agua hacia arriba, ¿no? Pues plantas que viven en la tierra. Hay plantas anfibias, también les dicen, ¿no? Plantas anfibias, plantas pantanosas como la flor de loto, o plantas marginales que están solitas, ¿no? En lugares estáticos. Entonces tenemos plantas palustres, no estoy seguro. Lacustres podría ser, palustres nunca he escuchado este término, pero bueno. Anfibias significa que viven tanto en el agua como en la tierra, ¿no? Tienen una parte acuática y una parte terrestre. Tal es el caso de esta plantita, ¿no? Igual el alcatraz o también el cartucho, ¿sí? Esta planta de cartucho alcatraz soporta las raíces totalmente llenas de agua, ¿no? Igual esta que parece una costilla de Adán, no estoy seguro, pero bueno, plantas marginales también son así como la planta pariente de la lenteja de agua.
así como esta de aquí, pariente como esta de acá, la lenteja de agua, ¿sí? Que también vive sumergida casi totalmente en el agua, ¿no? Hay plantas emergentes, o sea que es la mayor parte del cuerpo de la planta está sumergida y una pequeña parte está en el aire, ¿no? Acá tenemos esa plantita que se llama el papiro. El papiro es una planta así, mira, tiene las raíces aquí, un tallo recto, y acá tiene sus hojas bien filamentosas, parecen varios pelos, ¿no? Así todo chascosito la planta. Ese es el papiro. De esta planta inicialmente sacaron lo que es el papel, ¿sí? El papel es algo así. Si hubieran dos, sería igual, ¿no? Igual, así chascosito. Este se llama papiro. Es una planta emergente. Bueno, no lo vamos a considerar mucho, pero bueno. Otras son las flotantes. Bueno, este es un caso medio raro, ¿no? Este es un nenúfar. El de aquí es un nenúfar, que es tanto emergente, tiene una parte emergente y una parte emergente y una parte flotante, ¿sí? Y hay otras que son sumergidas, ¿no? Plantas sumergidas, que son las que vimos, ¿no? Que están totalmente cubiertas de agua, ¿sí? Cabe resaltar que todas estas plantas no están más allá de una profundidad no muy pronunciada, ¿no? Sabemos que si bajamos 100 metros hacia abajo, 100 metros, la luz del sol ya no va a pasar, ¿no? Va a pasar levemente y las plantas no van a poder hacer fotosíntesis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Vean, a 5 centímetros, a 20 centímetros, hasta 40 centímetros, ¿no? Obviamente hay más plantas a más profundidad, pero las principales son estas, ¿no? Listo, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ya, la importancia, ¿se acuerdan? Ahorita hemos visto también, ¿no? Una importancia. Hemos fabricado papel con el papiro, ¿sí? Hay otras plantas descontaminantes. ¿Recuerdas? La lechuga de agua, te dije, ¿no? La lechuga de agua, en las raíces se van a almacenar los contaminantes. Obviamente hay otras plantas que nos van a dar materia prima, como madera, ¿sí? O como los árboles que nos van a dar oxígeno. Bien, tenemos aquí entonces ya va a ser hora. Tenemos plantas características, ¿no? Vimos las características, ya vimos al comienzo. Las plantas, a diferencia de las algas, las plantas van a tener núcleos, tienen células del tipo eucariota, ¿sí? Las plantas tienen células eucariotas, mientras que las algas van a tener células del tipo procariota, ¿sí? Sin núcleo. Otra característica tenemos que son las plantas multicelulares. No hay ninguna planta que sea unicelular. En cambio las algas, sí hay algas unicelulares. ¿Listo? Después tenemos las plantas, o sea, la pared celular de las plantas, ¿no? La pared celular formada por celulosa. Ya vimos que nosotros no podemos asimilar esta celulosa. Obviamente hay plantas autótrofas, ¿no? Autótrofas con nutrición en la fotosíntesis, ¿no? La nutrición en fotosíntesis. Ahorita vamos a ver la fotosíntesis. Vamos a ver la reproducción sexual y asexual, que también ya la vimos. La reproducción asexual va a haber en condiciones óptimas, y la reproducción sexual en condiciones desfavorables, ¿sí? Los pigmentos, ahora vamos a ver los pigmentos. Ahí están, ¿no? Los pigmentos de tipo de clorofila A y de clorofila B. ¿Te acuerdas lo que te dije? La clorofila A es un verde brillante, verde bonito. Ahora ya lo puse aquí, ¿sí? Esta es la clorofila A. Mientras que la clorofila B es una clorofila más oscura, ¿sí? Más apagada, más fuerte el color, ¿no? Entonces, esta es la clorofila A y la clorofila B. La clorofila A hace muy rápido la fotosíntesis,
¿sí? Generalmente está en plantas pequeñas, mientras que la clorofila B está más rápido en las plantas, demora más en hacer la fotosíntesis y está en plantas adultas, ¿verdad? ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora la fotosíntesis, ¿ya? Y con esto acabamos, que no gane la hora. Vamos a ver la fotosíntesis. Bien, la fotosíntesis, los principales autores, los principales participantes son las plantas, ¿verdad? La planta y el sol, ¿sí? La planta y el sol. Así sea planta acuática, planta terrestre, planta que flota, planta flotante, vamos a tener la misma característica en la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis la planta va a absorber sales minerales disueltas en el agua, ¿sí? Sales minerales disueltas en el agua. Todo esto va a formar lo que les dije, lo que era la savia bruta, ¿ya? La savia bruta. La savia bruta consta de agua y sales minerales. Los absorbe mediante la raíz y va de la raíz hacia las hojas. Una vez esta savia bruta llega a las hojas, aquí vamos a hacer la fotosíntesis realmente, ¿no? Los rayos del sol van a interaccionar con la savia bruta, van a ser asimiladas esta energía solar por los cloroplastos, ¿sí? Justamente los cloroplastos son estos de aquí, ¿ya? Los cloroplastos son son organelos de la célula, ¿sí? Ya que esta es una célula, ¿verdad? Todo esto es una célula, ¿ya? Y cada uno de estos es un cloroplasto, ¿ya? Este cloroplasto va a hacer posible la acumulación de energía solar, ¿sí? Va a acumular esa energía y va a brindar esa energía a toda la célula para que pueda romper y formar nuevos enlaces, ¿sí? Sales minerales, y al final vamos a producir oxígeno y la glucosa. Hasta aquí está todo bonito, chicos. Ustedes han aprendido todo esto en primaria, ¿no? Entonces en primaria, secundaria les han dicho que las plantas esto, pero lo que ustedes realmente necesitan es saber esta fórmula química, ¿ya? La fotosíntesis, bueno, en realidad la fotosíntesis es un tema bastante amplio, ¿ya, chicos? Lo vamos a hacer más adelante, pero ahora solamente les estoy dando la ecuación, ¿ya? Es bien complejo. Y bueno, vamos a ver cómo realizamos, ¿no? La producción de oxígeno, que es la que nos interesa, ¿no? Bien, entonces la fotosíntesis va a funcionar con el agua. La planta absorbe agua con nutrientes y también absorbe el dióxido de carbono, ¿sí? No se olviden, la planta va a absorber del ambiente el CO2, ¿sí? Este CO2 también se almacena, se absorbe por la hoja y juntos van a reaccionar, pero van a reaccionar siempre y cuando exista la energía de la luz del sol, ¿sí? La energía del sol, la cual nos va a ayudar a hacer esta reacción química, ¿ya? Bien, vamos a formar lo que sería la glucosa. Vamos a juntar todas las moléculas de carbono, las 6 moléculas de carbono, vean, 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de agua, acá están 12 moléculas de agua, 6 por 2, ustedes ya saben química, ¿no? 6 por 2 hay 12 moléculas de agua, perdón, de hidrógeno, y 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Esa es la glucosa. La glucosa C6H12O6. Estamos utilizando el carbono C6H12, todo el hidrógeno, y ahora nos falta el oxígeno O6. Acá tenemos justamente 6 oxígenos, ¿no? 6 moléculas de oxígeno aquí. Y nos va a sobrar oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno que nos está sobrando, que son 12 moléculas de oxígeno, perdón, son 6 moléculas de oxígeno,
¿sí? 6 moléculas de oxígeno, esto es acá, 6 por esto, nos va a dar 6 moléculas de oxígeno. Y esto nos va a servir a nosotros para poder respirar, ¿no? ¿Qué quiere decir esta ecuación? Que cada vez que una planta va a liberar esta cantidad de oxígeno, siempre va a acumular esta cantidad de glucosa, ¿sí? Va a acumular la glucosa, que en este caso, esta glucosa significa el alimento para la planta, ¿no? El alimento de reserva para la planta. Bien, chicos, entonces esta es la fotosíntesis de manera muy rápida. Y bueno, ya nos ganó la hora, ¿no? Bueno, vamos a hacer la siguiente clase, estas de aquí, las briofitas y las pteridofitas, ¿sí? Briofitas y pteridofitas, la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Entonces, su tarea va a ser dibujar 3 tipos de plantas, ¿no? Va a ser dibujar 3 tipos de plantas, escribiendo sus detalles. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esto de aquí, ¿no? Dibujas plantas acuáticas, o dibujas raíces o plantas trepadoras, o dibujas lechos, o dibujas hepáticas o muros, ¿sí? O alguna de estas, ¿verdad? Entonces, pero me tienes que indicar qué es la característica principal. Tiene poca lignina, bastante lignina, presenta tallos reales, tallos llamados raquis, foliolos, o cómo se reproduce, ¿no? Se reproduce por esporas, se reproduce por semilla, o tiene raíces normales o adventicias, ¿no? Almacenan algún tipo de sustancia en sus células, como agua o aire, en el caso de las plantas flotantes o en las plantas acuáticas, ¿sí? Y bueno, todo esto, ¿no? Tienes que escoges 3 plantas de cualquier tipo, pero vas a escribir sus detalles, ¿ya? Los detalles son los que me interesan también, ¿sí? Para que tú también aprendas esto de aquí. Bien, chicos, entonces voy a pausar el video y les doy indicaciones por interno.